de Canarias y vamos a seguir compartiendo y conociendo más experiencias inspiradoras nacionales. Para ello ya está aquí en el escenario Xavier Agote, que es presidente de Albaola y Jazz Culture Factoria de Pasaya en el País Vasco. Adelante. Muy bien. Pásame esto. ¿Cómo funciona? Porque he visto que... Ah, vale. Había complicaciones. Muy bien. Bueno, antes que nada, agradeceros a todos haberme invitado. Desafortunadamente me perdí el programa matutino de ayer, pero a la tarde fue una maravilla. Y sí que puedo constatar una cosa, y es que todos los ponentes, tanto ayer como hoy a la mañana, todos han transmitido su experiencia desde la pasión. Es decir, vemos que hay una motivación muy sincera de querer desarrollar el turismo a través de la identidad local, y eso es también lo que nos mueve a nosotros en el País Vasco, en Albaola. Agradecer también el magnífico libro de embarcaciones canarias. Daniel ha hecho un trabajo excepcional. Yo cuando lo vi me quedé un poco impactado del volumen, ¿no? Dije, jo, esto tengo que llevarlo en el avión, pero cuando lo abrí fue como una sorpresa, una cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. También nos da la oportunidad no solamente de darnos a conocer, que eso es lo que nos motiva para venir aquí, pero también el inspirarse a través de otras experiencias, de ir aprendiendo y de relacionarnos y de hacer un camino conjuntamente. El ejemplo que tengo aquí para presentar es un ejemplo también que nace mucho desde mi experiencia personal íntima, porque yo soy el fundador de Albaola. Ya fundé Albaola hace 26 años, estaba solo, no sé esa aventura a dónde me iba a llevar, y bueno, 26 años después es lo que vengo a presentaros. Para iniciar he decidido haceros una presentación muy rápida de unas ilustraciones, unas representaciones iconográficas de embarcaciones, para demostrar o enseñaros cómo la tradición marítima en el País Vasco está muy arraigada. Era un centro de construcción naval muy importante, donde sobre todo se construían barcos oceánicos. Este es un ejemplo del sello de San Sebastián del siglo XIII. Es una embarcación de un marcado carácter oceánico. A continuación tenemos ya en el siglo XIV una embarcación ya más grande. Los barcos van creciendo gradualmente, como sabéis. Esta es una nao del siglo XVI. Tenemos bastantes representaciones de estas características a lo largo del litoral vasco. Esta es una maqueta del siglo XVIII. Y bueno, esto ya no tiene nada que ver. Esto me lleva a mí, me traslada a mi infancia, en una época en la que yo no conocía nada de lo que os he enseñado antes, no era conocedor de esa gran tradición marítima que tenemos en el País Vasco, pero no sé qué me pasaba a mí, que cuando iba yo de pequeño al puerto de San Sebastián, donde todas las embarcaciones que veis son de madera, pues a mí me despertaban algo dentro de mí, una pasión que no me ha abandonado desde entonces. Es cierto que me sentía como un niño raro, porque normalmente los niños no se fijan en esas cosas, más bien les gustan los camiones de bomberos y cosas de estas, ¿no? Los coches de policías o... Bueno, a mí me gustaban los barcos de madera. Desafortunadamente, cuando empecé a crecer un poco, ya de adolescente, todos estos barcos que a mí me encantaban, fueron reemplazados casi en su totalidad por estas embarcaciones que veis. Prácticamente todas son de poliéster hoy día. De joven vi con mucha tristeza cómo el oficio desapareció, los astilleros cerraron, y yo me dije que iba a ser yo el que iba a salvar esas embarcaciones. Sin ninguna motivación comercial en absoluto, era más bien una pulsión artística. Y entonces, bueno, ¿cómo iba a hacer eso? Tenía que aprender el oficio. Soy carpintero de Ribera. Pero claro, no pude aprender el oficio en casa, o al menos inicialmente. Y para ello, pues tuve que trasladarme a
una escuela de carpintería de Ribera en un museo marítimo en Estados Unidos, siendo muy jovencito, y fue una experiencia transformadora para mí, porque por un lado aprendí el valor de las embarcaciones patrimoniales, pero por otro lado y sobre todo el concepto del patrimonio marítimo, que allí donde yo fui, en el estado de Maine, en frontera con Canadá, en la costa este, está muy vigente, y está muy vigente ya pues hace algo más de 35 años, que es cuando fui yo allí, ¿no? Me sorprendió ver cómo las embarcaciones de madera estaban siendo reconstruidas, eran embarcaciones que aportaban prestigio. La gente con dinero, en vez de tener un barco despampanante de estos con helicóptero ahí arriba, ¿no? Pues preferían encargar a los carpinteros de Ribera barcos tradicionales. Y bueno, pues ese concepto que yo no conocía, el de la valorización del patrimonio marítimo, es lo que me traje al País Vasco junto con el oficio. Me lo traje, bueno, yo soy donostiarra, de San Sebastián, no de La Gomera, soy de Guipúzcoa. Y al ladito tenemos a Pasaia, que es el puerto industrial de Donosti. De hecho, donde marca la flecha está a escasos 4 o 5 kilómetros del centro de San Sebastián. Y bueno, decidí fundar Albaola o desarrollar el proyecto Albaola en Pasaia porque es el puerto histórico de San Sebastián. Antes incluso pertenecía a San Sebastián hasta hace 200 y pocos años. Hoy día ya es un pueblo diferenciado de San Sebastián. Pero a mí lo que me llevo a Pasaia es, por un lado, la historia portuaria, que fue excepcional, porque, bueno, os podría hablar largo y tendido de la historia de Pasaia, porque era un puerto, el principal puerto ballenero de Europa, y eso era fácil porque era una época en la que solamente se ejercía esa actividad en la costa vasca. Entonces bueno, pero sí, era el principal puerto, sobre todo por las características del puerto, porque es un puerto muy bien protegido. Es una zona, ya sabéis, desde bueno, todo el Cantábrico y la costa atlántica francesa, es una costa muy arenosa, donde a veces era complicado entrar y salir de los puertos porque las tormentas movían esos bancos de arena, y Pasaia era una excepción. Es muy parecido al puerto de Ferrol, una entradita estrecha con bastante calado, y eso, bueno, era una oportunidad muy importante, y por eso se desarrolló una industria marítima excepcional en el puerto de Pasaia. Entonces, bueno, decidí ponerme manos a la obra en Pasaia, también porque tuve la gran fortuna de conocer a una persona excepcional, que es el gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal de Pasaia, que es Fernando Nebreda. Él era el gerente entonces y sigue siéndolo todavía, afortunadamente, que es la persona que me animó a desarrollar el proyecto de Albaola in situ. Y además fue muy interesante esa simbiosis, porque, por un lado, yo en aquel entonces, para mí el objetivo fundamental era el desarrollo del patrimonio marítimo, y para Fernando era usar nuestro proyecto como factor de desarrollo, sobre todo en el ámbito del turismo cultural. Y fuimos innovadores, fuimos pioneros en la costa vasca, y esto estoy hablando del año 99. Bien, este local que veis ahí es donde dimos los primeros pasos con la Agencia de Desarrollo, creando un pequeño astillero museo donde construíamos embarcaciones de interés patrimonial. Esta es una lancha del siglo XVIII, construíamos una cada año atendiendo a los visitantes, y después poco a poco fuimos creando una flotilla de embarcaciones que ya habían desaparecido, porque la ventaja que tienen nuestros amigos gallegos, antes han explicado muy bien el ambiente que tienen ahí, es que debido al entorno geográfico, bueno, pues hay cantidad de embarcaciones tradicionales que se han podido conservar debido a las características de las rías, principalmente. Sin embargo, en el País Vasco, en la costa vasca, tenemos un litoral
que no permite conservar ningún patrimonio porque estamos todos muy prietos, estamos todos encima de los otros, tenemos acantilados, no hay rías, puertos muy pequeños y todo el patrimonio pues, ha sido destruido deliberadamente para dejar sitio a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por ese motivo estamos obligados a reconstruir estas embarcaciones a partir tanto de planos de época como también de planos arqueológicos. Bien, este formato, que empezó como una pequeña aventura, tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito porque empezó a despertar claves, las claves que yo conocí en Estados Unidos como aprendiz de carpintero Rivera, las intenté trasladar a la costa vasca y ciertamente fue bastante difícil porque la sociedad no entendía muy bien el concepto, no había precedentes, entonces nos costó bastante sentar las bases del interés del desarrollo del patrimonio marítimo. Pero lo cierto es que una de las ventajas que tenemos es la cercanía con Francia. Y en Francia, lo que nosotros estábamos intentando, empezar a darle forma, en Francia llevan pues, unos 50 años dando forma y desarrollando el patrimonio marítimo, principalmente desde Bretaña, ¿no? Ayer vimos una presentación muy interesante del mercado de pescado de Bretón. Es una maravilla lo que hacen en Bretaña, os animo a todos a que vayáis a dar una vuelta por ahí. Isidro y yo hemos coincidido muchas veces en los festivales marítimos de Bretaña, que es una maravilla. Y bueno, entonces ese público francés pues venía con mucha asiduidad, con mucho interés. De hecho, era muy notorio las preguntas que nos hacían los franceses, preguntas de fondo, de calidad, de peso, y las que nos podían hacer el público local, que bueno, que no disponía de esa información, no disponía de conocimientos respecto a ese concepto, que no estaban al mismo nivel, ¿no? Lo que podemos decir es que después de todos estos años de trabajo y de dar a conocer este patrimonio, ya podemos ver que el público local ya se está equiparando poco a poco al nivel de conocimiento que tiene el público francés. Y eso es muy satisfactorio para nosotros. Bien, este lugar, muy bonito, en el casco viejo del barrio de San Juan, en Pasaya, muy bonito, pero muy pequeño, muy pequeño. No nos permitía hacer barcos de más de 10 metros de eslora. Eso nos generaba mucha frustración porque teníamos grandes sueños. Entonces, teníamos que encontrar otra ubicación. Bueno, y la otra ubicación es esta, que veis ahí. Este edificio que tenéis ahí, esa es la factoría de la cultura marítima, ¿vale? De Pasaya. Así decidimos llamar a nuestro astillero museo, que no museo astillero, es antes un astillero, de verdad, y después lo hemos recreado en museo al mismo tiempo, ¿no? Porque lo importante es enseñar un museo, un astillero vivo, un astillero que hemos recuperado, pero que estamos dando a conocer todas las particularidades de ese oficio y de las embarcaciones, etcétera. Entonces, por eso es un astillero museo que le llamamos la Factoría de la Cultura Marítima. Sin utilizar el término museo, porque también da malos entendidos, ¿no? Muchas veces los museos son lugares donde no pasa gran cosa, y simplemente son almacenes de objetos y eso se limita a muchos museos, no todos. Bien, aquí tenemos una imagen ya frontal, cercana, pero que ya ha cambiado, ya no tenemos la palmera, ha cambiado porque afortunadamente después del parón pandémico, que ha sido desastroso para nosotros y para todos vosotros también, hemos tenido la fortuna de recibir una inversión muy importante de fondos europeos de 2,5 millones de euros para ampliar, mejorar, etcétera. Entonces, para nosotros ha sido un soplo, salvador de aire fresco y revitalizador. Y entonces, todavía estamos en esas obras que nos va a permitir mejorar notablemente nuestra oferta museográfica, ¿no? Bien, el edificio que veis ahí, el que está atrás, el blanco, es el original, el de hormigón, que se construyó en los años 50, y todo lo demás estamos edificando alrededor, todo lo estamos haciendo de madera, que es un material fantástico.
Vale, os voy a enseñar rápidamente pues cómo está organizado por dentro. Tenemos varios espacios y uno de ellos es el taller, ¿no? Aquí es donde viene el visitante y nos ve trabajar principalmente con las herramientas de época. Tenemos también herramientas modernas, pero ahora las utilizamos en un espacio ya más en la trastienda, ¿no? Sobre todo por el ruido que generan. Entonces, intentamos que el espacio sea tranquilo, agradable y además disfrutamos particularmente utilizando herramientas como hachas, azuelas, no solamente porque son herramientas muy bellas, ¿no? Y muy bonitas de utilizar, pero es que también son muy eficaces. Son herramientas además que están en desuso, pero que funcionan realmente muy bien. Entonces, bueno, aquí damos las explicaciones pertinentes y es importante también cierto silencio, por eso es importante que las máquinas estén un poco lejos para que los visitantes puedan atender las explicaciones de nuestros guías. Este es una vista cenital de ese mismo espacio, donde ahí estamos haciendo el trazado de una trainera de pesca del siglo XIX. Tenemos varias embarcaciones ya construidas, una en restauración, un barco de salvamento que se hizo en Donosti en 1926. Bueno, voy a pasar por encima. Todos los trabajos que realizamos, los realizamos con nuestros carpinteros de Ribera, que son formadores de nuestros alumnos. Hemos creado una escuela de características similares a la que conocí yo en Estados Unidos hace ya tantos años, ¿no? Con lo cual ya, si hay alguien local que quiere aprender el oficio, ya no tiene que irse hasta el otro confín del mundo, como hice yo, sino que ya tiene la posibilidad de aprender ese oficio. Es una formación que dura 3 años. 3 años y además estamos muy contentos. Tenemos 18 alumnos, un poco menos ahora por cuestiones post-pandémicas, pero es cierto que lo que nos sorprende es que tenemos muchas chicas que vienen a aprender el oficio. Eso es muy interesante porque era un oficio que es, bueno, tradicionalmente, como sabéis, exclusivamente masculino y antes se ha mencionado, ¿no?, que es requisito hoy día, ¿no?, para construir un mundo mejor también que seamos sensibles a los valores éticos, donde la igualdad tiene que ser uno de los fundamentos principales de todo proyecto cultural, obviamente, de desarrollo también. Bueno, construimos todo tipo de embarcaciones, a la gente le fascina. ¿Por qué? Porque, claro, nos damos cuenta que cuando empezamos hace algo más de 20 años a construir embarcaciones de madera, todavía había unas cuantas. Y todavía la gente mayor está acostumbrada, las había conocido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya han pasado pues casi una generación, la gente nueva pues no ha conocido ese mundo. Y les sorprende muchísimo que haya unos piraos, lo digo desde la simpatía y me incluyo yo, que están ahí construyendo embarcaciones fantásticas a partir de árboles. Es increíble, es como un proceso mágico. Es decir, vas al bosque, eliges unos árboles, los procesas con tu conocimiento, después sí que te das la vuelta al mundo, como hizo Elcano. Es algo que a mí me fascina. Y a los visitantes también. Tiene un componente cada vez más mágico el patrimonio. Porque era increíble lo que hacían antes. Vale, tenemos una sala de exposición bastante amplia donde, tenemos exposiciones interesantes en relación al proyecto principal. Y el proyecto principal que tenemos ahora, que os lo voy a presentar en un momento, es la construcción de un galeón ballenero el San Juan, que es un barco excepcional. Y es excepcional también la historia que está asociada a ese barco, que es la historia de los balleneros. Os he dicho antes, era una actividad que los vascos desarrollaron durante siglos en exclusividad. Era algo fantástico. Y que además, no a gusto con realizar esa actividad en la costa vasca o incluso en el conjunto del Cantábrico y parte de la costa francesa, en un momento dado deciden exportarla a Terranova, Noruega, a Islandia, Groenlandia, lugares muy remotos y muy complicados de llegar. Y estoy hablando
en épocas cercanas a la época de Cristóbal Colón, ¿no? Donde todavía el mundo estaba, o las costas del Nuevo Mundo estaban todavía sin cartografiar. Vale, bien, National Geographic, muy importante, fuente principal de inspiración para mí de lo que es la historia marítima y de todo lo que os voy a contar a partir de este momento. Yo de chaval os he dicho antes que me apasionaban las embarcaciones de madera, pero desde su vertiente artesanal. Me gustaba el objeto, me encantaba remar en estas pequeñas embarcaciones. Eran embarcaciones fantásticas. Pero resulta que en el año 85, que es cuando tomo la decisión de emprender o de dirigirme a esa escuela de carpintería de Ribera para convertirme en carpintero de Ribera, en ese momento yo estaba haciendo un viaje por ahí, por el mundo, esperando a ser aceptado en la escuela y quería aprender un poco de inglés. Y estaba en Australia. Era un viaje muy exótico que hice en aquellos años. Y el día anterior conocí a un chico que estaba surfeando por ahí y le conté que yo era del País Vasco. Y al día siguiente me trajo esta revista que pone ahí en inglés, porque todavía no publicaban en castellano, solamente publicaban en inglés, Balleneros vascos en América en el siglo XVI. Y el submarinista tiene en su regazo tiene una varenga de un barco, que resulta que es un barco, el San Juan, que sabemos que se construyó en Pasaia y que se hundió en Canadá en 1565. Joder, pues me pareció algo extraordinario, porque yo lo cierto es, como algunas personas que le interesaban cuestiones marítimas, sabíamos que nuestros antepasados cazaban ballenas y que sí sabíamos que solían ir a América, pero no sabíamos nada más. No, y sabíamos eso porque hay una serie de grabados que mucha gente conoce, ¿no? Y donde se ven representaciones de la caza de la ballena. Pero aquí lo cierto es que la lectura de esta revista pues me abrió un horizonte relacionado con la historia marítima que me dejó completamente anonadado. Es decir, una historia que supera la ficción, que supera el relato de Moby Dick. En fin, es una historia fantástica. Iba a decir otra palabra. Entonces, bueno, vale, os voy a contar rápidamente la historia del naufragio de este barco y del proceso de investigación. Además, ayer conocí a una arqueóloga subacuática que pienso que le interesará particularmente este relato. Entonces, el barco se hunde en Red Bay, la Bahía Roja, en el estrecho de Belle-Île. Belle-Île se llama posteriormente. Justo ya veis, esto está en la zona de Labrador, justo enfrente de esa península norte de Terranova. Este es el río San Lorenzo y es ahí donde iban las ballenas y siguen yendo todos los veranos para procrear, alimentarse, etcétera, desde el Ártico. Y es ahí donde iba esta gente, pero claro, en un mar de hielo. Estamos hablando que sin cartas de navegación, es decir, sin mapas marítimos, solamente fiándose de su instinto, llegaban en este periodo, que es el inicio del verano. Esto es verano, es cuando pues se calienta un poquito aquello, no demasiado, pero lo suficiente para que se desprendan esos cascotes polares que son llevados por la corriente del Ártico justo hasta esa zona. Entonces, imaginaros navegar por ese mar de hielo que también provoca una niebla, pero verdaderamente espeluznante, porque, es decir, es una niebla además muy, muy densa que incluso se cierra cuando hay viento también, porque no sé aquí si hay niebla alguna vez, pero en el País Vasco cuando suele haber niebla, no muchas veces, pero no hay viento, afortunadamente, para la navegación. Entonces todo el mundo está quieto, pero ahí puede soplar muy fuerte el viento. Entonces, bueno, es un escenario atroz, pero es ahí donde naufraga, en esa bahía naufraga el San Juan, y tiene una característica, y es que es el barco mejor conservado del mundo del siglo XVI.
O sea, es algo increíble, porque... ¿Y por qué? Por la característica del naufragio. Se hunde en la misma bahía, una tormenta lo que hace es romper el ancla, parte a la deriva, se encalla y se hunde a apenas 10 metros de profundidad. La madera está prácticamente intacta. Vamos, una bendición. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque es una época en la que tanto los carpinteros de ribera como los constructores de edificios lo hacían simplemente, o sea, con un conocimiento empírico, sin planos, es decir, lo que había es una serie de proporciones que los constructores tenían en sus mentes, pero obviamente el carecer de la información gráfica, de los planos que van a surgir en tiempos posteriores, el disponer de un barco muy bien conservado es una oportunidad extraordinaria para conocer los secretos tecnológicos de la construcción naval del siglo XVI. Bien, ya veis que el submarinista está enchufado con una manguera que le está alimentando con agua caliente para que pueda funcionar debajo del agua, porque el agua no sube a más de 2 grados de temperatura en verano. O sea, es terrible. Bien, deciden, y esto es algo que no se hace por primera vez en la historia de la arqueología subacuática, desmantelar el barco pieza a pieza. Eso no se había hecho nunca en lo que se refiere a un barco grande. Entonces aquí veis cómo están sacando todas las piezas los arqueólogos con una serie de sistemas, porque ellos creían que iba a ser una labor fácil. Se dieron cuenta que los clavos de hierro habían desaparecido, estaban oxidados. Dijeron, bueno, pues vamos a desmantelar el barco relativamente fácilmente, pero no se dieron cuenta que en aquel entonces los vascos construían embarcaciones con un sistema mixto de clavos de hierro y de cabillas de madera, y las cabillas estaban intactas. Por ese motivo veis que está utilizando un gato hidráulico al que le ha acoplado una lengüeta para meterla dentro entre las piezas, y con un poco de fuerza hidráulica va a poder tener el suficiente espacio para, con esa sierra que está ahí, ir cortando las cabillas. O sea, es un trabajo, imaginaros, muy laborioso. Pero poco a poco consiguen extraer las 3.000 piezas navales que componen el barco. Increíble. Bueno, esta pieza que veis aquí es una de las más destacadas, porque bueno, es el codaste de popa. Bueno, nos aporta una información muy preciada de cómo era la tecnología de aquel entonces, ¿no? Cada una de las 3.000 piezas son inventariadas con todo detalle, y entonces, bueno, pues ya veis, pues las líneas son la dirección de los clavos, los pernos, las cabillas de madera, etcétera, y con estos planos lo que hacen es una serie infinita de maquetas del pecio para ir reconstruyendo el puzzle. Es una labor a la que le dedican 30 años para finalmente tener unos planos arqueológicos. Esta es la sección, este es uno de las muchísimas representaciones que van a realizar los arqueólogos después de 30 años de investigación, y tenemos aquí una sección de un galeón de talla media de aquel entonces, de una capacidad de unos 250 toneles aproximadamente, y el objetivo es que el barco tenga que esté diseñado óptimamente para transportar el máximo de carga, es decir, de aceite de ballena, que es lo que buscaban. El aceite de ballena se utilizaba para diferentes usos, pero principalmente en los mercados europeos está muy cotizado porque se utilizaba para el alumbrado. Un alumbrado que no emitía olores ni tampoco emitía humos que podían ennegrecer las paredes. Era el mejor aceite que se podían procurar en aquel entonces, ¿no? Y estos balleneros lo vendían en exclusividad, ganando muchísimo dinero, pero arriesgándose muchísimo. Hubo muchos naufragios, mucha gente no volvió, y al final el objetivo era hacer esta maqueta. Bien, entonces, nosotros somos unos guerreros del patrimonio marítimo. Decidimos, al crear Albaola, que íbamos a ir reconstruyendo la tipología de las embarcaciones tradicionales del País Vasco de diferentes épocas, y yo, desde que tuve la gran fortuna de realizar esa lectura
de la lectura del National Geographic, donde presentaban destacadamente la historia del barco. En ese momento, pues, empecé a proyectarme para algún día estar construyendo este barco, ¿no? Ya veis, el año 85 ha pasado, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en un momento muy, muy interesante porque estamos ya muy cerquita de acabar la construcción de la nao San Juan, que os voy a enseñar ahora. Ahora os voy a enseñar porque creo que he estado hablando ya un ratito. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Hemos empezado tarde. O sea. Eso es. Entonces, bueno, antes os he hablado de lo que me ha gustado aquí, ¿no? Del discurso emocional de cada uno de los que habéis hablado aquí. Ya veis que mi discurso también es igualmente emocional y eso es fundamental. Pero junto con la emoción hay otro pilar que es fundamental también para el éxito de un proyecto, así lo entiendo yo, de turismo marinero, y es la autenticidad, que esté basado en lo auténtico. Es decir, en enseñar algo que era de verdad y que estás intentando recuperar con toda tu emoción, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros y es así como estamos reconstruyendo el San Juan. Os voy a enseñar ahora una serie de fotografías donde se puede ver la evolución de la construcción. Una construcción que si no hubiera sido por el parón pandémico de 2 años, ya estaría prácticamente en el agua. Pero bueno, no nos quedamos quietos. Durante el parón pandémico hemos construido otras embarcaciones menores que ya os enseñaré al final alguna de ellas. Esta es la quilla. Tengo solo 10 minutos. No voy a hablar de sus características, que son muy interesantes, ¿vale? Pero es una quilla muy especial. Es decir, tiene elementos vestigiales de épocas medievales. Y aquí tenemos la quilla original. Entonces, un poco podéis apreciar, si es que se puede apreciar desde ahí, pues bueno, la similitud. Tiene una sección en T en el centro, una sección de Y adelante y otra igual atrás. En fin, nos costó muchísimo elaborar esa pieza, pero era así que teníamos que trabajar. De hecho, el gobierno de Canadá nos lo pidió, fue un requisito, porque ellos nos pasaron los planos arqueológicos con la condición de que respetáramos el barco tal y como era, que no lo cambiáramos en absoluto. Ellos le llaman a ello integridad conmemorativa. Muy importante. Efectivamente, ellos nos ponen en bandeja un barco y tenemos que construirlo igual, ¿vale? Con los mismos materiales, es decir, roble en casi su totalidad, etcétera, etcétera. El haya, hoy la quilla excepcionalmente era de haya y así la hemos hecho nosotros también. Y aquí vamos montando el San Juan, usando el mismo cronograma que en aquella época, en fin. En un edificio que hemos construido expresamente para permitir al visitante seguir la construcción, pero desde nada, de casi lo pueden tocar. Hay una pasarela que rodea la construcción, ya veréis después en algunas fotografías, y ahí estamos con mucha ilusión. Os estoy hablando de un sueño que íbamos proyectando desde hacía muchísimos años y que nos parecía muy difícil poder conseguir, pero bueno, la perseverancia hizo que después de estar en ese pequeño local que os he enseñado antes, tuvimos la posibilidad de hacer el traslado a este lugar porque es una empresa que quebró, etcétera, etcétera. Ya veis, ahí estamos en las entrañas del galeón. Bueno, son fotografías interesantes porque ya lo de dentro el visitante no lo puede ver. Eso lo verán cuando el barco esté en el agua, cuando sea visitable. Hoy día es un espacio de trabajo y no se puede entrar dentro del barco, salvo excepcionalmente. Pero ahí veis los visitantes por fuera, animándonos, haciéndonos preguntas. La verdad es que es una maravilla. El interior, debajo de la primera cubierta. Estamos ya alzando los costados porque, bueno, tiene una metodología constructiva muy diferente a cómo se hacían ya los barcos en épocas como el siglo XVIII o XIX, sino que la estructura va creciendo también a medida que se construye. Y voy a pasar rápido porque tengo un pequeño vídeo de 2 minutos que enseñaros. Ya veis, ahí está, cerquita. Y bueno, lo que es muy interesante es que trabajar así, es decir, basados en la autenticidad,
usando fuentes científicas, lo que nos proporcionó fue el patrocinio de la UNESCO. Es decir, en 2015, a los meses de empezar la construcción, UNESCO nos dio su label, muy importante, porque es un patrocinio al proceso constructivo, y eso no se había dado nunca en la UNESCO, el proceso constructivo de un barco. Pero lo que hay que ver es que, bueno, este es el logotipo, el de la izquierda, pero el de la derecha, y es muy interesante, es el logotipo que está representado por, ese es el San Juan, es una imagen del San Juan, que es el que UNESCO eligió para representar todo el patrimonio subacuático de la humanidad. Cualquier barco de interés arqueológico está representado por nuestro San Juan. Entonces ya por ese vínculo, ese logotipo llevó la atención a nuestro proyecto. Y bueno, y ahora, para acabar, y ya que estamos hablando de turismo marítimo, junto con el San Juan construimos todo tipo de embarcaciones tradicionales, como estas que veis aquí, y que nosotros hemos utilizado asociativamente y seguiremos utilizando como entre amigos, de manera un poco espontánea, etcétera, pero ahora queremos crear un producto. Cuando tengamos ya la factoría de la cultura marítima ya plenamente desarrollada, cuando esté ya funcionando a pleno gas, nos vamos a centrar en darle forma a una oferta turística en relación a la navegación patrimonial, con embarcaciones colectivas, como veis, tanto a remo como a vela, muchas de ellas. Es muy agradable, es muy interesante, y esta es una embarcación fantástica que construimos hace 2 años, en plena pandemia. No éramos bastantes para trabajar en el San Juan y decidimos construir un patache del siglo XVIII que tenemos aquí. Es apenas 40 segundos, pero me gustaría poder ver este vídeo. Este vídeo de un patache que navega fantásticamente y que esta primavera vamos a ir a un festival marítimo de Bretaña fantástico. Esta es la frontera, este es el País Vasco, pero Fuenterrabía y Hendaya. Estamos cruzando la frontera y navega fantásticamente. Es un barco, una maravilla. Entonces, lo maravilloso es, y esto lo hicimos a partir de planos del siglo XVIII, la maravilla es que renace un barco, coge forma en el astillero y después cuando lo echas al agua, el mismo barco te enseña un montón de cosas. Es decir, te enseña pues cómo se navegaba en aquel entonces, qué velocidad, qué estabilidad, qué capacidad de carga, porque eso era un pequeño carguero, que por ejemplo vamos a llevar a ese festival de Bretaña cargado de sidra del País Vasco para prestigiar el producto. Sí, efectivamente. Sí, algún día podemos venir aquí para llevarnos los plátanos canarios al País Vasco, de verdad, porque no somos los pioneros. Tenemos unos amigos holandeses que ellos desde hace ya más de 15 años, es en concreto el barco El Tres Hombres, tiene un nombre en castellano, pero son holandeses, se dedican al transporte de productos de prestigio con la fuerza del viento. Entonces es muy interesante porque, bueno, la huella de carbono cero, en fin, y además aquí pues se ha hablado del kilómetro cero. Pero claro, ¿qué pasa si en casa no tenemos productos como el plátano de Canarias, no? 3 minutos, sí. Entonces, bueno, tenemos el kilómetro viento, ¿no? El kilómetro viento, que es muy interesante y que, bueno, es un concepto que estamos ahora desarrollando en Albaola, ¿no? Vale, y junto con esto os he querido enseñar rápidamente, ¿no? Un poco cuáles son nuestros planes de futuro, no solamente en el ámbito del museo, sino también de la navegación tradicional, pero hay un producto turístico que hemos desarrollado con el Ayuntamiento de Pasaia y que tiene muchísimo éxito, que tiene un éxito arrollador en el ámbito del turismo y que es el Festival Marítimo de Pasaia, cuya primera edición fue el 2018, es bienal, el 2020 tuvimos que suspender y en el 2022, el año pasado, celebramos su segunda edición. Fue un éxito rotundo y además nos gustó muchísimo el hecho de que hubiera crecido tanto en número de participantes,
embarcaciones, público, una maravilla, ¿no? Entonces, tengo el vídeo que hicimos con las imágenes de la primera edición. El segundo vídeo que vamos a hacer ahora para promocionar la tercera edición de 2024 estarán hechas con las imágenes del año pasado. Pero bueno, sí que quiero enseñaros el siguiente vídeo y con eso ya concluyo. Durante cientos de años, Pasai ha vivido mirando al mar. Y en ese devenir caprichoso de las mareas, nuestra cultura se ha hermanado con otras. Nuestro puerto, el lugar donde los mejores barcos, hasta entonces inimaginables, se diseñaban y construían. Una herencia de saberes y oficios que nuestro pueblo comparte con el mundo. Este es el festival y simplemente, para concluir, deciros que el concepto del festival es la celebración. Antes se hablaba de emoción, autenticidad y después es celebración del trabajo, tanto realizado por nuestros antepasados durante siglos y siglos en el ámbito del mar, pero también el trabajo que llevamos haciendo más de 20 años con las autoridades locales para poner en valor ese pasado marítimo, ¿no? Es la celebración. Hacía mucho tiempo que nos pedían un festival marítimo, nuestros miembros de Albaola, porque eran asiduos, somos asiduos a otros festivales. A Galicia vamos cada 2 años, desde hace 20 años. Una maravilla, los encuentros de Galicia. Pero claro, no estábamos listos. Crear un festival marítimo es importante conocer otras experiencias, que te conozcan, y así vienen. Y bueno, era esto lo que quería compartir con vosotros, esperando que os guste, invitándoos a que vengáis a Pasaia, a Albaola, a conocernos. Muchas gracias.